investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Fugindo da ditadura uruguaia, em meados da década de 70, um garoto de 9 anos e sua mãe desembarcaram como imigrantes num ponto da costa leste dos Estados Unidos. Para sobreviver, o menino começou a trabalhar aos 11 anos, em um posto de gasolina. Abriu buracos para um jardineiro e foi ajudante de loja. Já adolescente, no 6º ano da escola, começou a emprestar dinheiro dos amigos mais abastados e ficava com uma comissão, o que já era um indício de seu maior talento: inventar e estruturar modelos de negócio. Formado em História e apaixonado por comunicação, acreditou cedo no potencial de uma nova tecnologia, a internet, e a partir dela, revolucionou a maneira de consumir informação e usar a rede na América Latina. Nosso entrevistado desta semana é Fernando Espuelas, fundador da Star Media Network, que trouxe ao Brasil e à América Espanhola o conceito de portal de internet sustentado por publicidade. Trabalhando no marketing da AT&T, Espuelas entendeu o potencial da ideia, o que era visto por seu chefe e entre investidores com ceticismo. Munido de persistência e muita convicção, decidiu sair da AT&T para empreender em sua ideia e conseguiu convencer o mercado. O IPO da Star Media na Nasdaq deixou claro que estávamos entrando em uma nova era na então chamada nova economia. E eu tive a sorte de estar lá, tocando o PR no Brasil, a partir do escritório da Star Media no World Trade Center, em São Paulo. A Star Media cresceu rápido e, em seu auge, chegou a ter cerca de 1.500 funcionários, com escritórios em 12 países. Infelizmente, foi atingida em cheio pelo estouro da bolha de internet no começo do século. Chegou um momento em que, para salvar sua criação, deixou o cargo de CEO. Tenho muito orgulho do time que formamos lá, e até hoje não encontrei outro com a mesma energia e criatividade, relembra. Inquieto como é, depois dessa experiência, teve um portal de música para a comunidade latina e foi, durante 8 anos, apresentador do programa número 1 de política voltado à comunidade latina nos Estados Unidos. Sua usina de ideias continua em plena operação e promete novidades para 2024. Sobre o papel da Star Media na história da internet latina, Espuelas não tem dúvidas. Não havia nenhuma empresa na América Latina que tivesse conseguido acesso a recursos de venture capital antes da Star Media. Fizemos o primeiro IPO e outra série de coisas inéditas que criaram a base para toda a indústria. Confira agora os principais trechos da entrevista. Me diga, naciste en Uruguay y te mudaste a Estados Unidos cuando era, no sé si chico o adolescente. ¿Por qué su familia decidió mudarse y cómo fueron sus primeros años? ¿Qué te acuerdas de tus primeros años de vida en Estados Unidos? Sí, bueno, tenía 9 años y mis padres se combinaron muchas cosas. Se combinó la crisis de Uruguay en los años 70 con un divorcio de mis padres y mi madre decidió buscar un mejor futuro en Estados Unidos y ahí es como me llevó de muy niño. El comienzo en Estados Unidos fue bastante complicado, como creo que para muchos emigrantes. No teníamos mucho dinero, no hablábamos inglés y aterrizamos en un pueblo, en un estado que se llama Connecticut, donde fuimos los primeros latinos en ese pueblo. O sea que mucha gente nos recibió bien, pero mucha gente no estaba tan contenta en vernos ahí, pero fue una interesante experiencia para comenzar. Sí, y tu madre empezó trabajando en Estados Unidos, ¿tuvo alguna oportunidad? ¿Y usted trabajaba? ¿Cómo hacían para sobrevivir? Sí, ella empezó a trabajar en una fábrica de ropa, cosiendo ropa y en las noches limpiando oficinas, y después sobre la marcha del tiempo trabajó en otras fábricas, limpió casas, básicamente un inmigrante que no habla inglés y no tiene una educación, son los trabajos que estaban disponibles por lo menos en esos tiempos para ello. ¿Y usted estudiaba, trabajaba? ¿Qué hacía? Sí, no, yo estudiaba, empecé a trabajar de muy joven, pero mi mamá es la que traía el dinero, ¿no? Mi primer trabajo fue a los 11 años en una estación de gasolina, y después trabajé en tiendas y trabajé con un jardinero haciendo pozos y plantando árboles. Y también empecé mi primera empresa de muy joven en el 6º grado de la escuela,
un banco donde recibía dinero de mis amigos que tenían dinero y lo prestaba en interés y me quedaba con la diferencia. Así que desde joven siempre tenía ganas de manejar una empresa, aunque obviamente en tamaño microscópico en ese momento. Porque historia increíble tener un banco en Estados Unidos. ¿Por cuánto tiempo? No fue por mucho tiempo, quizás 6 meses. Llegó un momento donde los maestros de la escuela se pusieron muy nerviosos. Yo empecé a hacer publicidad, pusiendo cartelitos en la escuela, diciendo que durante ciertas horas podían encontrarme en ciertos lugares para recibir un préstamo. Y aunque no creo que había reglas en contra de tener un banco, me cerraron el banco. Pero fue la primera experiencia como emprendedor y como publicitario. Fue muy rentable, fue muy divertido también, pero así es como empieza la historia. Muy bueno, un uruguayo capitalista en Estados Unidos. Sin duda. Buenísimo. Y mira, te graduaste en Administración de Empresas y mientras aún estabas en la universidad, trabajaste en el periódico de la propia universidad. Luego pasó a trabajar en agencias de publicidad y a lo largo de su carrera se involucró en el periodismo. ¿La comunicación siempre ha sido tu vocación? ¿Te consideras un profesional de la comunicación? Estudié historia en la universidad. Sí, historia. De historiador, pero siempre empecé a escribir. De hecho, al mismo tiempo que empecé el banco en el 6º grado, empecé mi primer periódico. Y después en la próxima escuela me integré al periódico de esa escuela y después en la tercera y después en la universidad también. O sea, siempre me fascinó escribir y me fascinó el tema del periodismo. Y cuando estaba en la universidad y era el editor en jefe del periódico, también tenía responsabilidad por el negocio del periódico. Y cuando llegó el momento de graduarme, no quería seguir estudiando historia, no pensaba que podía conseguir un trabajo en periodismo que me iba a pagar suficiente para pagar las deudas de la universidad. Y ahí es donde me encontré con una carrera no esperada en una agencia de publicidad, Young & Rubicam y Wunderman, donde entré en un programa de entrenamiento. Trabajaste durante 6 años en 3 agencias, Wunderman, Mullen, Lowy y Ogilvy. Cuéntanos sobre ese periodo de tu carrera en que trabajaste en agencias. ¿En qué áreas trabajó? ¿Cuál fue tu experiencia en el mundo de la publicidad? Empecé a trabajar en la cuenta de American Express con Wunderman y también una empresa que se llama Weight Watchers, que es para perder peso, cosas que nunca hubiera entrado en esos temas. De ahí pasé a lo que ahora es Low & Partners, y ahí trabajé en Citibank, las tarjetas de crédito. Y era el fin de la época de oro de la publicidad en Estados Unidos, una agencia en Madison Avenue donde se filmaban 3 comerciales al año y se les cobraba 15% en compra de medios. Realmente negocios que ya no existen, por supuesto. Y después empecé a buscar trabajo en América Latina y Ogilvy me ofreció un trabajo en Buenos Aires. En un momento donde nadie de Estados Unidos quería ir a Argentina porque no se consideraba que era un buen lugar para hacer crecer carrera, pero me ofrecieron un puesto muy por encima de lo que podía lograr en 5 años en Nueva York. Entonces me fui a Buenos Aires a abrir la agencia de marketing directo, Ogilvy Direct. Y no solamente eso, pero más o menos 3 meses después de llegar en Buenos Aires, me ofrecieron ser el director de cuentas para Unilever, que era la cuenta más grande de Ogilvy en ese momento. Pero no, fue realmente una experiencia increíble, 3 años y medio manejando productos muy interesantes y filmamos, no sé, como 30, 40 comerciales sobre ese periodo de tiempo. O sea que muy intensa esa experiencia. Y después Ogilvy me promovió a Miami a manejar la cuenta de American Express para América Latina. Y fue cuando decidió volver para Estados Unidos. Sí, ¿Por cuánto tiempo quedaste en Buenos Aires? Me habían elegido miembro del directorio de Ogilvy para Argentina, tenía la cuenta más grande, generaba los ingresos más grandes de Ogilvy en Argentina.
quería más responsabilidad y me ofrecieron ir a Nueva Zelanda, que fui 10 días para ver, que me encantó, pero esto eran tiempos antes del internet, o sea, irte a Nueva Zelanda era como ir a Oakley martes, ¿no? Neptunio, abrir. Entonces me ofrecieron ir a Miami y fui a Miami. ¿Por cuánto tiempo te quedaste en Buenos Aires? Casi 4 años, muy buen tiempo y el día que llegué mi mudanza llegó el día que cambió del austral, la moneda que había fracasado, al nuevo peso, y fue uno de esos periodos de 10 años donde Argentina estaba creciendo rápidamente y entonces era un momento muy divertido estar ahí. Y bueno, después de Ogilvy hiciste la transición a AT&T, donde lideraste branding, publicidad y relaciones públicas en América Latina y Caribe. ¿Cómo fue ese periodo de 2 años en AT&T? ¿Fue en ese momento cuando empezaste a involucrarte en el mundo de tecnología? Me encantaba todo lo que tenía que ver con computación y obviamente era algo que no nos habíamos imaginado el internet, aunque había computadoras con redes que yo podía utilizar en la escuela y etcétera. Pero cuando me reclutó AT&T era una oportunidad muy, muy interesante porque AT&T quería lanzar su marca en toda América Latina y esa fue mi misión. Y es cuando se me ocurre que la mejor manera de lanzar la marca de AT&T en América Latina no era hablar sobre los 100 años de AT&T y toda su trayectoria, sino hablar sobre el futuro, hablar sobre lo que venía, donde AT&T tenía en Bell Labs, que fue una de las organizaciones más brillantes de Estados Unidos por 50, 60 años, inventaron las computadoras, inventaron telefonía celular, inventaron una cantidad de cosas. A mí se me ocurre, no tenía este nombre, pero un sitio web con un buscador en portugués y en español, noticias, deportes y correo electrónico gratuito. Esto fue en 1995. Y yo tenía un presupuesto gigantesco, decenas y decenas de millones de dólares. Invertí $2,5 millones, algo que ahora podemos hacer con $100, ¿no? Pero para crear ATT Hola. Y ATT Hola fue el primer portal de América Latina. Una vez más, no le llamábamos eso. Y cuando lo lanzamos, una de las experiencias más interesantes que tuvimos fue en la Ciudad de México. Anunciamos una feria de Internet, algo que en 1995 era como de otro planeta. Y ¿qué es lo que ocurrió? Más o menos 8,000 personas se empezaron a llegar. O sea, horas y horas y horas. Gente, teníamos como 50 PCs en un círculo y yo estaba en el centro del círculo con mi equipo y pude ver la primera experiencia de Internet de miles de personas. Algo que cuando uno habla de un focus group, ¿no? Son 10 personas. Esto eran miles de personas. Y el gran problema que tuvimos es que la gente no quería irse. Tuvimos que empezar a mover la gente porque había miles de personas que querían usar el Internet. Y ahí es donde me hizo un clic tremendo en la cabeza, ¿no? Porque era todo bastante teórico, ¿no? El Internet sonaba para muchos como una especie de juguete para técnicos, para nerds, ¿no? Nadie lo había concebido, por lo menos en mi experiencia, sin duda había gente que estaba pensando lo mismo que yo, pero nadie lo había visto como algo masivo, como la nueva ola de innovación para el consumidor. Y ahí es donde me di cuenta, no, esto va a ser realmente lo más grande en la historia, porque vamos a poder cambiar el paradigma si estabas en Brasil, en esos momentos veías la televisión a través de Globo, si estabas en México, en Televisa, había 3 periódicos por acá, o sea, todo muy controlado, monopolios de poder de medios y monopolios de poder político. Y a mí la gran intuición que tuve en ese momento es que esto iba a quebrar esos monopolios y le iba a entregar al individuo muchísimo más poder que había tenido desde siempre. Y ese fue el primer momento donde me di cuenta que algo muy, muy grande estaba ocurriendo. Y ese fue el inicio de la idea de Star Media, ¿no?
Sí, o sea, lo que pasó fue muy irónico. Cuando lanzamos AT&T Hola fue todo un gran éxito. O sea, tuvo cobertura a través de toda América Latina. Y lo lanzamos primero en México, después Colombia, después fui a Brasil, después fui a Chile y después fui a Argentina. El último país fue Argentina. Y cuando estábamos lanzándolo en Argentina, aparece mi jefe, que estaba en Miami, y muy enojado conmigo, pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo nunca había pedido permiso para lanzar AT&T Hola porque lo vi como parte de, primero, era mi presupuesto y segundo, era coherente con la estrategia de posicionar la marca. Y muy enojado, y tuvimos una conversación muy clave donde me dijo, no, porque toda una cantidad de ruido, que yo no había pedido permiso para acá, para allá, y que había un grupo en AT&T que por más de 2 años se estaba reuniendo para determinar qué iban a hacer en el Internet, que yo lo había lanzado sin yo ni sabía que existían. Y entonces le dije a mi jefe, pero olvídate de eso, mira el resultado, mira lo que hemos hecho. Y me dijo, Fernando, el resultado no es importante, el proceso es importante. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Acá tenemos algo que es innovador, que ha hecho la misión de posicionar AT&T en la vanguardia, pero es el proceso y no el resultado. Y ahí es donde empecé a pensar, quizás no tengo futuro en AT&T, y ahí es donde me empezó a trabajar la cabeza que debería empezar una nueva empresa. Y así nació Star Media. Así es. Sí. ¿Y cómo fue el modelo de negocio que diseñaste para Star Media? ¿Cómo consiguieron recursos para estructurar rápidamente una empresa tan grande, una industria que recién estaban haciendo? Cuéntanos toda esa historia de Star Media, de su creación hasta su salida, sin apuro. Quiero detalles, porque esa historia es increíble y fue cuando tuve la oportunidad de trabajar con usted y Sí, nada, de un gran placer ser equipo. allá y fue un cambio clave en mi trayectoria también. Entonces tengo mucha alegría en que pueda compartir con nuestra audiencia esa historia increíble. Yo también, y tú fuiste una gran parte de nuestro éxito por mucho tiempo, así que fue un tremendo placer trabajar contigo y el resto del equipo en Brasil. Bueno, en realidad, siempre para mí la única manera de concebir el negocio de Star Media era a través de publicidad. Tú sabes, porque estuviste ahí, pero en 1996 nada era obvio porque no existía la industria, ¿no? Pero yo pensaba que iba a ser una industria basada en publicidad, proveer servicios y contenidos y cobrarle a los anunciantes por acceder a esa audiencia. Eso básicamente. Y para mí era sumamente lógico todo esto y obvio que el latinoamericano, el brasilero, el mexicano, quien sea, iba a realmente engancharse con esto. Puse mis ahorros, mi socio puso sus ahorros, tarjetas de crédito por todos lados, un equipo de 5 personas, incluyendo mí y mi socio. Y empezamos a desarrollar el negocio, empezamos a desarrollar el producto, en realidad, no negocio. Y bueno, a mí me sorprendió muchísimo que cuando empecé a hablar con venture capitalists, se reían de mí, se reían, decían esto es imposible, los latinoamericanos no les gusta la tecnología, mucho, no quiero usar la palabra racismo porque suena un poquito dramática, ¿no? Pero ciertas expectativas que los latinos somos medios estúpidos y no íbamos a entender cómo funciona todo esto. Una cantidad de prejuicios en Estados Unidos que realmente, bueno, eran desesperantes. Estuvimos más de un año sin poder recibir financiación, excepto un dentista, un miembro de nuestro equipo, le estaban limpiando los dientes y empezó a hablarle al dentista. El dentista se entusiasmó, invirtió $25,000, eso mantuvo 2 meses más y así estuvimos más de un año. Creo que no tengo un número exacto, pero por más de 50 pitches a venture capitalists en Estados Unidos. La industria de venture capital no existía en América Latina en esos momentos, así que no había ningún lugar, no podías ir a Sao Paulo y a golpear la puerta a 10 firmas, no existían. Y eventualmente nos encontramos con una firma que tenía dos ejes. Uno de tecnología y invertía en empresas de Internet en Estados Unidos, y otra
que invertía en América Latina, en ferrocarriles, en fábricas, en agro, o sea, muy tradicional, industrias muy clásicas. Y finalmente tuvimos una reunión con los dos grupos donde uno le dice al otro, si lo que dice sobre América Latina es correcto, el Internet puede ser enorme en América Latina. Y la gente de América Latina decía, bueno, si lo que dice sobre la tecnología es correcto, en América Latina puede ser muy grande. Y ahí es donde recibimos $2,5 millones en inversión, que en ese momento era una fortuna. Fue en un grupo financiero, ¿cierto? Era un Sí, banco. exacto, un ¿Cuál, banco. cuál era? Bueno, se convirtió eventualmente en JP Morgan, Ah, pero ok. en ese momento era Chase, Chase Sí, Capital Chase. Partners. Chase. Ujú. Y ahí pudimos mostrar rápidamente que había una audiencia. O sea, nuestra audiencia de una base muy pequeña empezó a crecer rápidamente. Y entonces en 3 meses se me ocurre, necesitamos más capital para crecer más rápido. Y ahí es donde hicimos otra ronda y levantamos $12 millones, que ahí ya estábamos en las grandes ligas, ¿no? Para en esos momentos $12 millones era mucho dinero. Y 6 meses después tuve la misma premisa, más dinero, más crecimiento, hicimos una ronda de $40 millones Wow. y unos meses después de $80 millones. Y después 1 año y medio más o menos hicimos el IPO donde se levantó 130, $140 millones, algo así. Y después hicimos una segunda oferta donde levantamos más de $200 millones. En total fueron más o menos $500 millones para Star Media. Sí, y llegaron a estar en como, ¿cuántos países? Bueno, teníamos oficinas en 12 países y teníamos estábamos en Europa, estábamos obviamente en Brasil, en América Latina, y habíamos comprado empresas, 2 empresas en Brasil, en Colombia, en Chile, en México, y así que teníamos equipos locales en varios lugares, y teníamos back office en Colombia también, o sea, Uruguay. Creo que estuvimos a más o menos 1,500 empleados en su momento. ¿Y después qué pasó? Tengo una perspectiva después de muchos años Ujú, diferente de que en ese momento, ¿no? ujú, Lo que pasó básicamente es que hubo un gran cambio en los mercados. En Estados Unidos, lo que había sido el gran crecimiento rápido de los fines de los años 90, que conllevó un acceso a capital muy fluido, se revertió. ujú, Tanto la industria del Internet como telecomunicaciones, a la cual estábamos muy ligadas, se encontraron en graves problemas. Temas macro, ¿no? No era, o sea, había empresas buenas, empresas malas. ujú, Pero lo que pasó efectivamente es que el plan de Star Media, que era seguir creciendo, no íbamos a llegar a la rentabilidad por años. Y eso siempre fue el plan del IPO, o sea, no es que fue un secreto, ¿no? ujú, ujú. Pero la capacidad de invertir en estas empresas desapareció. Un inversionista en particular que había invertido $25 millones y después pudo realizar una ganancia de $850 Oh, millones, que nos había prometido por años que iban a seguir invirtiendo en nosotros, más allá, o sea, que esta era una de las inversiones claves para ellos, etcétera, nos abandonó directamente. La ironía de todo esto es que 6 meses antes de que empezó la turbulencia del mercado, ujú, habíamos recibido de un grupo latinoamericano una oferta de inversión de $1,200 millones en cash. ujú. Y que yo quería aceptarlo porque queríamos el dinero para seguir creciendo y para asegurarnos que no íbamos a tener ningún problema de capital. Este mismo inversionista que nos abandonó y que había ganado $850 millones bloqueó esa inversión. Mm, Hay ciertos momentos donde uno tiene que hacer lo obvio, ¿no? Y no puede guiarse simplemente por las buenas intenciones de otros. Tuvimos una oportunidad de escaparnos de lo que iba a ocurrir en 6 meses, pero obviamente no sabíamos qué iba a ocurrir. Entonces, llegó un punto donde, para ser muy honesto, yo y el resto del directorio no nos llevamos bien. Pensé que la mejor manera de salvar la empresa es sacarme a mí del medio. Star Media tenía $100 millones en caja.
tenía la audiencia más grande de América Latina, tenía más anunciantes que todas las empresas combinadas, etc. Y ahí es donde decidí irme. Y ellos decidieron cambiar la estrategia de la empresa y 3 años después, bueno, tuvieron que cerrarla. Claro. No funcionó. Bueno, y la compañía fue vendida para, me parece, para France Telecom. France Telecom compró y después France Telecom se convierte en Orange y ellos, o sea, vendieron el negocio, se quedaron con el negocio menos atractivo y bueno, no funcionó. Y vendieron el negocio más rentable y Orange lo compró y bueno, le fue bastante bien, 5 o 6 años a ellos y después lo vendieron, creo. Sí, no, para mí, o sea, tuve un proceso de análisis, pensé muchísimo sobre lo que había ocurrido, obviamente me responsabilicé a mí mismo, ¿no? Por ejemplo, no aceptar $1.200 millones de inversión, que al fin y al cabo, aunque me lo bloquearon los otros directores, yo no luché suficientemente fuerte para lograrlo, así que es mi responsabilidad. Pero después tenés que seguir adelante con tu vida y asumís el aprendizaje y avanzás. Buenísimo. Bueno, hace parte de la historia, Stan Media, yo digo que fue una gran estrella en la historia de Internet en América Latina, y usted abriste el camino para muchos otros, eso es que es verdad. Muchos otros vinieron después, y después el mercado ya era otro, ya había el venture capital en Brasil y la industria digital se desarrolló, pero lo que hiciste fue fundamental para empezar la industria de alguna manera. Bueno, yo diría gracias. Definitivamente mostramos que era posible hacerlo, mostramos que el consumidor brasilero y latinoamericano estaba más que entusiasmado con esto. Cuando yo pienso sobre Star Media, lo que realmente pienso es que pudimos reunir el mejor equipo jamás. O sea, realmente gente como tú, como Indio, por toda América Latina, gente brillante, joven, inclusive estadounidenses, ¿no? Gringos que querían muchísimo América Latina y querían ayudar a desarrollarlo. Y que de alguna manera estábamos todos motivados, ¿no? Obviamente había motivación financiera y laboral y todo eso, pero también había una misión muy interesante que era cómo podemos cambiar la historia. Y cuando pienso lo que ese equipo, no yo, lo que nuestro equipo hizo, cambiamos la historia. Porque la realidad es que no hubo ninguna empresa de América Latina en Internet que pudo lograr inversiones de venture capital antes de Star Media. No hubo, hicimos el primer IPO, hicimos una cantidad de cosas que nunca se habían hecho antes, que después crearon la base para toda una industria. Eso sí me da muchísimo orgullo. La motivación que teníamos, la imaginación, la creatividad, entraba con, tengo una idea, ¿no? Y teníamos 10 personas y la gente me miraba como, no es una buena idea, pero Juanito, María, tienen una buena idea. Y sí, tenían ideas brillantes y podíamos ejecutarlas. Así que esa experiencia lamentablemente no la he podido repetir hasta ahora. Y tú sabes que hoy yo escribí un post en LinkedIn en que tú estás allá, yo escribí acerca de usted, que yo tuve muchas experiencias como relaciones públicas, y ayer Pierre Schurman hizo el IPO de Nuvini, y Pierre está acá, no solamente por cuenta de Star Media, pero también y mucho por cuenta de Star Media, porque tuvo la oportunidad de vender Zik para Star Media, y después desarrolló, Pierre es una de las personas más importantes de Internet en América Latina, y ayer él estaba completamente loco por cuenta de lo que pasó, y tiene el vídeo en mi post de Nasdaq, y eso que estoy diciendo, lo que hiciste fue el principio de todo y generó muchas oportunidades para que otros emprendedores pudieran seguir con otros negocios.
y fue eso, buenísimo. Después de Star Media, tuviste un periodo sabático. ¿Qué hiciste después de Star Media? Sí, yo creo que recuerdas que yo venía a Brasil 2 días y me iba a México y de ahí iba a España. O sea, estuve 5 años sin dormir, efectivamente, muy entusiasmado, pero cansado. Y me puse a escribir un libro que, que en realidad no me salió bien. No es un buen libro, pero me ayudó mucho a, a pensar sobre lo que había aprendido, lecciones personales y todo eso. Se me había ocurrido que había una oportunidad en entretenimiento en Estados Unidos para latinos, pero en inglés. Y creé una empresa llamada Voy, donde creamos un portal de música, empezamos a desarrollar proyectos de televisión y películas y videos. Tuvimos un portal bastante exitoso en Estados Unidos, el portal de Voy Music. En su momento era el destino número 1 en inglés para latinos en Estados Unidos. Pero ahí me encontré que no encajaba la empresa con la expectativa de los inversionistas. O sea, era un poco como lo que ocurrió con Star Media, excepto que con Star Media había también no estábamos solos, estaba el mundo del internet que se estaba desarrollando, nosotros estábamos en el comienzo solos en América Latina, ¿no? Pero con Voy es como que era tan radical la idea, ¿cómo puede ser en inglés para latinos? Aunque pudimos recaudar fondos, no fue a la dimensión que realmente necesitábamos para poder tener éxito. Y ahí ocurrió algo que no esperaba. A finales de esa experiencia, un amigo mío que era el vicepresidente de Univision en Los Ángeles. Univision es una cadena de medios en español muy importante en Estados Unidos. Me dijo, ¿por qué no haces un programa de radio donde compartís tus ideas sobre política? Porque cuando nos reuníamos en su casa, él hacía cenas muy divertidas. Parte de lo que ocurría es que yo empezaba a hablar sobre la política y a mí me fascina la política, siempre ha sido una especie de hobby. Y en fin, me convenció a hacer un programa de radio. Me dio media hora en las mañanas en una estación importante en Los Ángeles, pero no había mucho riesgo para eso, no me pagaban, pero intentalo a ver qué ocurrió. Y ahí fue algo insólito, de hecho fue tan insólito que me quedé 8 años haciéndolo, donde en más o menos un mes ese show se convierte en una especie de hit para Los Ángeles. Y Los Ángeles es el mercado de radio en español más grande de Estados Unidos. En 2 meses más o menos me dieron 1 hora, no sé cuántos meses después me ofrecieron pasar de la mañana a la tarde, de la tarde fue a 1 hora, 2 horas, de 2 horas a 3 horas y después al nivel nacional y se convirtió en el programa en español en radio hablada número 1 de Estados Unidos. Y ahí es donde me entró realmente un entusiasmo total sobre la política y en particular el objetivo de este programa en el comienzo era empoderar al latino en Estados Unidos. Los latinos en Estados Unidos somos muchos, pero tenemos muy poco poder. Y parte de la razón que tenemos poco poder es porque no nos involucramos, no tenemos una cultura política. Muchos de los inmigrantes que vienen de América Latina vienen, no estoy hablando de gente de Brasil o Uruguay, que son casos muy diferentes, pero mucha gente de México y de Centroamérica no tiene cultura política porque en esos países las democracias casi no existen y ser activo en la política es literalmente peligroso, ¿no? Entonces, el programa estaba muy, muy enfocado a darle información y poder al individuo. Y eso llevó al programa a tener cierto nivel de éxito, poder entrevistar a personas muy importantes como el presidente Obama y Biden y mucha gente más que querían llegar a esta audiencia a través de este programa. Fue sumamente divertido. Pero empezó en la radio y después fue para televisión también. Sí, hice televisión, hice radio, hice obviamente podcasting y todo eso, pero llegó un punto donde realmente es muy, muy intenso hacer programas diarios y yo nunca tengo un guión cuando hago un programa. O sea que todos los días estoy inventando el programa en vivo, que es lo que le da su energía.
pero después de 8 años quedé como completamente quemado sobre el tema. Así que volví al mundo corporativo. Mientras estaba en la televisión, también fuiste CEO de Voxgenchi. Sí, Una eso, bueno, consultoría de negocio. sí, esa fue una consultora muy, muy especializada. A mí nunca he podido, no quise, me fascina los emprendedores, me fascina los startups. Y entonces tuve la oportunidad de asesorar a muchos startups, a CEOs de empresas que querían ser el próximo Star Media, básicamente, conceptualmente, ¿no? Así que eso era mi como se dice en inglés, side hustle, lo que hacía aparte de estar en la radio. Y mientras estaba en la televisión, en radio, también hiciste muchos trabajos como columnista Yeah. en varios medios, entonces se involucró mucho con el periodismo. Probablemente realizaste que no es posible quedarse muy rico trabajando con periodismo. No es fácil, pero fue una buena experiencia. Y después eso te llevó para trabajar en Mercury, que es como una agencia de relaciones públicas, de LOD, no sé, me habla un poco de Mercury. Sí. En inglés se llama Public Affairs y sí. Efectivamente es una consultora que resuelve problemas estratégicos para gobiernos y empresas y políticos. El área de ser consultor estratégico a mí me divierte mucho, lo hice mucho con Voxgenchi, pero este era a otra escala, no startups, pero ya empresas más grandes. Y estuve ahí 3 años y medio como copresidente de Mercury. No me daba mucha satisfacción personal, o sea, tuve proyectos muy interesantes, fui asesor de la CEO de una de las grandes, ¿cómo se dice? Non-profits, sin fin de lucro. Sin fin de lucro. De Estados Unidos en una especie de reposicionamiento y reestructuración. Y tuve la posibilidad de reestructurar el management team, go-to-market strategy, ayudar un poco en el producto, toda la parte digital. O sea, fue una experiencia loca donde me divirtió enormemente, pero también lo que me hizo recordar es que me gusta mucho ser CEO. Y poder estructurar cosas y imaginarme cosas que no existen y crearlos. Entonces dejé Mercury para empezar un nuevo proyecto con el cual estoy trabajando ahora. Mira, antes de ese proyecto, me parece que también te involucraste con American Latinos United. Sí. Fue director ejecutivo y también con The Aspen Institute. Nos habla un poco de esos dos. Con American Latinos United fue lo que se llama un super PAC, que es un comité político que estábamos tratando, y espero no insultar tu audiencia si hay trumpistas, pero de mi punto de vista, Donald Trump es lo peor que le ha pasado a este país jamás, en toda su historia, con la excepción de la guerra civil en el siglo XIX. Y me pareció que era importantísimo que los latinos se entiendan el riesgo, en particular aquellos de nosotros. Cuando mi mamá me trajo a Estados Unidos, parte del entorno de Uruguay era una dictadura brutal, tuve tíos que fueron torturados, o sea, cosas que uno dice, ¿cómo puede? No puede ser. ¿Y qué es lo que representa a Donald Trump para mí? Una especie de dictador latinoamericano, pero en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hicimos comerciales, hicimos mucha prensa y tratamos de influir el voto. El Aspen Institute es un think tank aquí en Washington muy, muy importante, que es una especie de imán de personas que quieren cambiar el mundo, básicamente. Y años atrás me seleccionaron para algo que se llama The Henry Crown Fellowship, que es una especie de agrupación. Eligen, son 15 o 20 personas por año. No se puede aplicar, sino que te eligen. Y a través de varios años de clases que tomas con esas 20 personas, empiezas a crear una red
de cambio mundial, y hay una cosa que se llama The Aspen Global Leadership Network, del cual soy miembro. Efectivamente, son personas a través de todo el mundo con una misión muy específica de mejorar el mundo. Así que estoy, en los últimos par de años no he estado tan involucrado, pero estuve involucrado por 12 o 13 años buscando soluciones, encontrándome con personas fascinantes de todo el mundo, aportando ideas, y toma mucho tiempo, pero muy grato también. Bueno, su faceta política sí sigue muy fuerte, me parece. Sí, sí. Bueno, para mí la política es esencial, y yo creo que para personas que vienen de países que en su momento son muy inestables, entendemos que la política no es simplemente lo que está ocurriendo por ahí, no solamente ocurre en Brasilia y en Washington, D.C., sino es todos los días. Sí, es de sumo interés para mí. No solamente estoy ahora muy interesado en la política de Uruguay. Muchas cosas interesantes han ocurrido en Uruguay en los últimos 20 años, desde que estalló todo en el 2001. Y me fascina ver cómo yo puedo participar en algún momento en la política de Uruguay también. Maravillosa trayectoria que tuviste, es un placer hablar con usted. Para cerrar, recientemente anunciaste que estás involucrado en un nuevo proyecto, que es el proyecto que le llamas Submarino, que hasta ahora sigue siendo un misterio. Sí. ¿Hay algo que pueda contarnos sobre este nuevo proyecto? Hoy voy a tener que hacer otra cita, otra entrevista con usted en breve. Bueno, le puse proyecto Submarino porque estamos navegando por debajo del mar sin que nadie nos pueda ver. Es un proyecto que quiero anunciar en su momento, probablemente en el comienzo del año que viene. Estamos desarrollando tecnología y muchas cosas más. Tuve una intuición más, ¿no? de un mercado muy importante, también Estados Unidos y América Latina. Y bueno, estoy muy entusiasmado, aunque muy nervioso también. Estoy tratando de encontrarme con el mejor equipo posible, porque sé que, obvio, ¿no? Que ese va a ser el éxito. Si yo puedo conseguir gente igual que Star Media, ¿no? Gente mucho más inteligente, más audaz que yo, vamos a tener mucho éxito. Pero sí, es algo que en su momento espero que pueda también aterrizar en Brasil, y obviamente vas a ser la primera persona que llame cuando eso esté por ocurrir. Será un placer, y me quedo muy curioso, es lo que puedo decir, y listo para empezar cualquier proyecto que tenga que Brasil esté en tu plan. Llámame, vamos a ir juntos. Sin duda. Y me parece que estás con el mismo entusiasmo de Star Media, de los tiempos de Star Media, y me quedo muy, muy feliz en verte así. Gracias. Muchas gracias. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to be.